Yo les envié por el ambiente de aprendizaje, a través de aviso, 3 documentos y también se los subí acá al chat. Ahí dice las 18:29 para trabajar hoy. Y son 3 PDFs. Así que están en avisos y están acá. Creen una carpeta y descárguenlo. Esos documentos pertenecen al trámite de la concesión de explotación, que vamos a empezar a ver hoy. Cuando los tengan listos me avisan. Ay, perdón, profe, ¿dónde lo subió? Está al inicio del chat. Sale a las 18:29. Ahí hay 3 PDF. Y además está en aviso. En el ambiente de aprendizaje lo pueden sacar del aviso. ¿Vamos a trabajar con los 3 documentos o solo Sí, el primero? con los 3. Gracias. Ahí estoy mostrando los 3. ¿Ya están listos? Ya, resumamos. ¿Qué sabemos de la concesión de exploración? Varios de ustedes ya bajaron el documento del Cernagiomín. Donde hace un resumen de las 2 concesiones y que les ha servido bastante para hacer el trabajo. La primera parte habla de la concesión de exploración. Ustedes ya vieron todos los trámites y esa comienza con el pedimento, que es un documento. Hay varias solicitudes, tasas, patentes que se pagan y termina con la solicitud de sentencia. Se hace un plano. Yo no les hice que fabricaran el plano completo, pero sí la figura con las distancias, el punto medio y los vértices. Y finalmente tienen en su poder la concesión de exploración inscrita y que les da derecho a explorar por 2 años. Por ahí me dijeron 4. Son 2 años y se puede extender a 2 más, siempre y cuando se justifique el porqué de la extensión. Y ahí puede ser un total de 4. Pero la ley dice que son 2 años para poder explorar. Entonces, una vez que ven que la explotación es viable económicamente y se decide explotar, se comienza el trámite de la concesión de explotación. No se puede comenzar a explotar hasta que no se tenga la concesión inscrita en su poder. Y este trámite es mucho más largo que el primero.
¿Cuánto demoró, o ustedes se fijaron al poner las fechas en sus diagramas, los que ya tienen avanzado el trabajo? ¿Cuánto demoró desde que se presentó el pedimento hasta que ya tenían inscrito la concesión de exploración? La primera parte, ¿cuánto demoró en promedio? ¿Alguno se fijó en eso? 90 días, profe, ¿o no? 90 días en total. Es muy poquito, no creo. 120 días, profe. ¿Tú calculaste 120 días que se demoró la tuya? ¿Se fijaron en las fechas que escribieron en sus diagramas? No, estaba viendo el diagrama, pero Profe, voy a revisarlo, que no me acuerdo. Los que ya tengan listos sus diagramas, fíjense. ¿Cuánto se demoraron? Yo a ver si tengo el diagrama de Strawberry por acá. Sí, acá está el diagrama de Strawberry. El pedimento se presentó el 16 de agosto de 2019. Después hubieron varias fechas entre medio. Y ya después de la sentencia pasan 120 días para poder inscribirlo. Y esto fue el 16 de octubre del 2020. O sea, de agosto a octubre del otro año pasó 1 año y 2 meses. Sí, es un año, es un año. El mío es del 2020 y pasó el 20. Sí, es prácticamente 1 año y un poco más en algunos casos. Depende de si coinciden o no con las fechas, de los pagos, porque si se dieron cuenta, hay que pagar en ciertas fechas. Tiene que coincidir, o las inscripciones se hacen el primer día del mes, las publicaciones de los extractos el primer día del mes, y así haciendo coincidir las fechas, algunos puede que tengan mayor o menor tiempo de demora, o lo que se demore el juez en resolver también. Algunas publicaciones son más rápidas que otras, también se dieron cuenta de eso, pero es prácticamente 1 año que demora todo el trámite, solo en hacer el trámite. Y la concesión de explotación dura mucho más. O sea que no van a poder explotar el mineral hasta que no esté hecho el trámite completo. Tampoco se van a poder instalar, tampoco van a poder construir faenas, ni caminos, nada al interior de la concesión. Pero se puede trabajar en otras cosas. El estudio de impacto ambiental, por ejemplo, empezar a investigar sobre qué servidumbres tengo que tramitar, servidumbres de paso y por qué propiedades van a pasar. Se pueden ir avanzando en varios temas mientras este trámite funciona de forma paralela. Para eso las mineras tienen un departamento que se dedica a la mensura y otros departamentos que se dedican a otras actividades relacionadas con la minería. No todos están enfocados a lo mismo. O otras empresas mineras contratan a empresas que están solamente dedicadas a la propiedad minera, al trámite de concesión de exploración y trámite de concesión de explotación. Solo se dedican a eso y las contratan como empresas externas. Yo cuando estaba estudiando trabajé en una empresa que se dedicaba solamente a propiedad minera y estaba a cargo de un geomensor que era perito mensurador. Y ellos trabajaban para ciertas minas, entre ellas Lo Aguirre. Después trabajé en Mantos Verdes, y es un edificio muy grande que está en Pedro de Valdivia, y ellos tenían todo un piso dedicado a propiedad minera y los otros pisos se dedicaban a geología y a hacer otros trámites. Así que se dan las dos figuras, depende del tamaño de la minera. Vamos a ver el diagrama de la concesión de explotación para que nos dé una idea de cuánto se puede demorar. Y lo vamos a calcular con los pedimentos que yo les envié, perdón, no los pedimentos, los documentos que yo les envié.
el diagrama lo tengo más o menos listo, pero lo vamos a ir comprobando. Ahí mejor. Ahí. El primer documento que vamos a abrir no va a ser el primero en orden cronológico, ni tampoco el último. Son 3 publicaciones, esos son los documentos que yo les envié. Se publica la manifestación. Es algo muy similar al pedimento. En la concesión de exploración, el documento que se presentaba para solicitar se llamaba pedimento. Aquí el documento que se presenta para solicitar se llama manifestación. Profesora, consulta, ese es otro diagrama relacionado a la explotación, ¿cierto? Sí. Ya, Así como ok. existe un diagrama para la exploración, Sí, sí, existe un diagrama para la explotación, que también gracias. está en la página del CERNA-GEOMIM. Ya. Y igual que la otra concesión, al final existe un extracto y este extracto también se publica. Pero esto tiene una publicación intermedia, que es la publicación de la solicitud de mensura. Ahí está. Entonces se publica 3 veces, en la manifestación, cuando se solicita la mensura y después al final el extracto para inscribir. ¿Recuerdan de la semana pasada qué significaba mensura? Perdón, profe, ¿qué cosa? ¿Recuerdan que vimos al final de la clase pasada qué significaba mensura? No recuerdo, pero no sé si es una dimensión. Medida, dimensiones. ¿Sí? ¿Y dónde se hacen esas medidas? ¿Hay que ir a terreno o no? Creo que sí. 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 Esa era la gran diferencia con el trámite anterior. En el trámite anterior no había que medir nada en terreno. Todo se medía sobre los planos y con algún sistema de información, imágenes. Pero acá tenemos que ir a medir a terreno. Esa es la mensura. Y lo que yo publico es la solicitud de mensura. No publico que ya fui a medir. Publico que voy a ir a medir. Y recién cuando lo publique voy a terreno y mido. Por eso está en ese orden. Solicito mensura. Solicito ir a medir. Publico esa solicitud y después se va a medir. ¿Por qué? Porque cuando publique la solicitud puede haber algunas otras empresas mineras que se opongan. Ahí dice, oposición a la mensura. Y están algunos artículos de la ley. ¿Cuándo se pueden oponer a la mensura? Y hasta ahí llega el trámite y no se va a mensurar. A no ser que te digan no al lugar y no... Profesora, Dígame. ¿Qué dice? ¿eso tiene un costo? ¿Oponerse? No, ¿tiene un costo la medición? Sí, sí tiene un costo. Okay. Hay que pagarle a un perito mensurador para que haga el trámite. Ese perito mensurador puede trabajar para la empresa minera y recibe su sueldo, o puede trabajar para propiedad minera y ahí hay un costo por toda la mensura. Profesora, Ya, dígame. en el diálogo que está mostrando, dice un juez, ¿quién es esa persona? Al igual que la otra sentencia, perdón, que el otro trámite de concesión de exploración, se presenta ante un juez que pertenece al sector donde yo voy a medir.
Entonces hay un juez destinado en ese sector donde yo voy a medir, que es quien resuelve. Ya, profesora, gracias. Ya, voy a abrir la publicación que está al medio, la publicación de la solicitud de mensura. De los 3 documentos que envié es el que dice mensura. Richard, ¿cómo imprimo en A3? Alguien tiene un micrófono abierto. Sorry. Mensura de Servilucem. Así se llama lo que vamos a ver esta clase. Esta es una solicitud para ir a medir. Vamos a ver qué fecha vamos a traernos de acá. Se publicó. ¿Cuándo se publicó? Lunes 28. El 28 de enero del 2019. 28 de enero. Entonces vamos a nuestro diagrama. Lo voy a abrir de nuevo en el Acrobat para trabajarlo. Y ahí está. 28 de enero del 2019. Ahí está la fecha. Esta fecha no viene en un diagrama normal. Este trabajo lo hizo incluso unos alumnos. Y ellos ahí pusieron la fecha. 28 de enero del 2019. Está bien. Pero no es la misma fecha en que solicité la mensura. Aquí dice que la solicitud de mensura fue el 22 de enero. Veamos si viene en el documento esa fecha. Ahí. Hasta aquí no aparece. Aparecen varias cosas. Vamos a irlas viendo de a poco para ver si aparece esa fecha. Ya. Primero parte diciendo que solicita mensura de las pertenencias que se indica. Y nos habla de que estas pertenencias se llama Servilucen del 1 al 4. ¿Qué significa pertenencias? ¿Qué significará pertenencias? Eso lo vamos a ver o lo vamos a encontrar en el artículo 44. Según esto, aquí habla de una superficie que tiene que ser menor a 100 hectáreas, si es que está hecha por vista, y mayor de 100 hectáreas si es que están coordenadas UTM, sale la superficie máxima de la manifestación y sale la superficie máxima de cada pertenencia. O sea que manifestación y pertenencias no es lo mismo. Aquí habla de que es de 100 hectáreas y 1 hectárea. ¿Qué es más grande, la manifestación o las pertenencias? Según esto.
¿Qué abarcará mayor superficie? ¿La manifestación o las pertenencias? ¿Las pertenencias, profesora? La manifestación abarca mayor superficie. La manifestación es el todo, toda la concesión que yo pido. Y las pertenencias son subdivisiones de la manifestación. Se los voy a explicar en un dibujo. Ya, cuando hablo de manifestación es todo lo que abarca la concesión que deseo solicitar. Y cuando hablo de pertenencias son las subdivisiones que tengo de ese total. Voy a hacerlas más pequeñitas. Ya, ¿por qué existen estas subdivisiones? El total se llama manifestación. Por ahora, porque estoy tramitándolo. Y cada uno de estos se llama pertenencias. Esta es la pertenencia 1. Después acá voy a tener la pertenencia 2, la pertenencia 3. Y la pertenencia 4. Ahí. Dos, 3 y 4. Ya, esto se hace porque la concesión de explotación se tiene que pagar por toda la vida que dure la mina. Y se paga por cada pertenencia por separado, no se paga por el total de la manifestación. Y si en algún momento se dan cuenta que no estoy explotando en la pertenencia 4, ahí no hay nada que me interese, se deja de pagar la pertenencia 4 y solo sigo pagando la pertenencia 1, 2 y 3. ¿Se entendió eso? Profesora, salí unos No, minutos, profe. pero volví ahora. ¿Pero por qué se paga? ¿Puede explicar de nuevo, profe? Ya. Voy a explicar las dos consultas que me han hecho. Hay dos conceptos en el trámite de concesión de explotación. Se habla de manifestación y se habla de pertenencias. La manifestación es el total del área que estoy solicitando. Cuando me den la concesión, me van a dar la concesión por el total. Y además se dice cuántas pertenencias va a tener esa manifestación. En el caso del ejemplo dice que va a tener 4. ¿Cómo sé eso? Porque aquí dice que se llama Servilucem del 1 al 4. Siempre va a tener un número. Y eso quiere decir que tiene 4 pertenencias. De hecho, acá dice distribuidas en 4 pertenencias. Entonces, la manifestación completa es de 4 hectáreas. Y eso se divide en 4 pertenencias de 1 hectárea cada una. Ahí está. Entonces aquí tengo el dibujo de la manifestación completa de 4 hectáreas que la dividí en 4 pertenencias de 1 hectárea cada una. No siempre las pertenencias tienen el mismo tamaño, la mayoría de las veces sí. ¿Por qué se hace esta división? Lo vuelvo a explicar. Porque tengo que pagar anualmente
es como un arriendo, porque es una concesión. Entonces tengo que pagarle al Estado por estar haciendo uso de este terreno. Entonces, esta patente que se paga todos los años, se paga por cada una de las pertenencias. Y si en algún momento, mientras dure la vida de la mina, quiero dejar de explotar en este sector, o nunca exploté en este sector, ya dejo de pagar la pertenencia 4 y sigo pagando solamente por estas 3 pertenencias. ¿Se entendió ahora? Sí, profesora. Sí, profe. Ya. Incluso cuando termine el trámite de la concesión, puedo dejar esta pertenencia de lado. Puedo empezar la manifestación con todo este rectángulo. Y puede ser que cuando llegue al extracto, voy a copiar ahí, después al final, cuando llegue al extracto, resolví que ya no quiero esta última pertenencia. Se va. Y la forma final de mi concesión me va a quedar así, como una escala. ¿Se fijaron que cuando vimos la página del Cernagiomín, las formas que tenían las pertenencias, habían unas que tenían esta forma así, como escalas? Eso es gracias a que se van dejando pertenencias de lado. Entonces, aquí sí se compara la manifestación con extracto. Es raro que pase, pero sí pasa, de que el extracto termina siendo menor que la manifestación solicitada. Profesora, ¿y eso pasa, el extracto, cuando se quita uno, es porque ya no hay mineral en ese terreno o Sí. porque no sirvió? Puede ser que durante todo el tiempo que dura este trámite, que es mucho, hayan tenido tiempo para explorar de mejor forma. De ahí lo abandonaron. Ah, ya. Ya. Vamos a seguir viendo qué más dice. Ya, entendimos lo que es la manifestación que tiene 4 hectáreas y que tiene distribuidas 4 pertenencias de 1 hectárea cada una. Ahora, la forma que tiene que tener cada pertenencia está en la ley. Aquí dice que tiene una forma, en el diagrama está. Dice que la relación máxima entre largo y ancho es 10:1. Eso hay que verlo con mayor detalle en la ley. No puede tener cualquier forma la pertenencia. No puedo llegar y dividir por 4 si es que la relación entre largo y ancho de cada pertenencia no tiene ciertas dimensiones. Y eso se lo voy a dar a ustedes como investigación. ¿Cuál es la relación que tiene que haber entre el largo y ancho del total y entre el largo y ancho de cada pertenencia? Incluso lo voy a anotar acá para que no se nos olvide. Profesora, disculpe que salí unos minutos y volví. ¿Por qué no tiene el punto medio y tiene punto de interés, creo que alcancé a leer? El nombre. ¿Cómo? Solamente cambia el nombre. Ah, ok, eso era. Sigue siendo el mismo concepto. Si yo trazo una diagonal, el punto que está en el centro ahora se va a llamar punto de interés. En el pedimento se llamaba punto medio y acá se va a llamar punto de interés. Largo y ancho de manifestación. Gracias. Ya. Y de cada pertenencia. Eso lo vamos a dejar pendiente para que ustedes lo investiguen.
Sigamos viendo qué más dice. Ya, lo que nos decía el compañero. Las coordenadas UTM del punto de interés. Ahora se llama punto de interés y no punto medio, pero el concepto es el mismo. Y el punto de interés tiene estas coordenadas. Y aquí nos entregan las coordenadas de cada vértice. Ahora en vez de llamarse B1, B2 y B3, se llama L1, L2, L3 y L4. También cambia la letra. ¿Se acuerdan que en el otro dibujo llamábamos vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4? Aquí se va a llamar L1, también en sentido horario, L2, L3 y L4. Yo no sé si lo dibujé con el correcto largo y ancho. Eso hay que revisarlo. Aquí no nos dice cuál es el ancho y el largo. Eso lo debiese decir la manifestación. O podemos sacarlo de acá, de la diferencia de los delta norte y delta este. Y además acá nos indica distancia y azimut del vértice 1, del L1 con el punto de interés. Y el azimut es de 150 grados. Eso está malo. Eso está mal. Ya, nos dice que tiene una distancia al punto 1 y un azimut. El azimut es un concepto que no lo vemos todavía, pero se los tengo que pasar, que es el ángulo que se mide respecto al norte, en sentido horario. Aquí tengo 100, 200, 300, 350. Y acá dice que es de 150. O tal vez el lindero 1 lo tengan mal posicionado, en el extremo izquierdo. Todo esto va a haber que revisarlo con detalle. Después lo vamos a dibujar y vamos a ver cómo nos da. Aquí nos dice también que cada pertenencia recibe un nombre. Servilucem es el nombre de la manifestación total. Y como es del 1 al 4, quiere decir que cada pertenencia se llama Servilucen 1, Servilucen 2, Servilucen 3 y Servilucen 4. Y nos dice que medirá 100 metros por 100 metros. Y aquí también nos habla del concepto de azimut. Y que va a abarcar una superficie de 1 hectárea cada una. Entonces yo acá en el dibujo no dibujé cuadrados. Así que habría que dibujarlo de nuevo para que sea de 100%. También nos dice que se desconoce la existencia de pertenencias constituidas en ese sector. Ya, cuando se hace la publicación de la solicitud de mensura, se dice que acompañaron a este trámite los siguientes documentos. Un comprobante del pago de la tasa de la manifestación, que fue anterior, el pago de la patente proporcional, esos conceptos ustedes ya los conocen. Pero acá en vez de pedimento es de la manifestación y la patente proporcional acá es para la concesión de explotación. Una copia que autoriza la inscripción de la manifestación, el ejemplar del boletín de minería con fecha 19 de julio del 2018 en que se publicó la manifestación. O sea, si yo les paso a ustedes una solicitud de mensura, ustedes pueden
pueden encontrar fácilmente la publicación de la manifestación porque aquí lo dice. La manifestación se publicó el 19 de julio del 2018. Veamos si es verdad. Aquí está la manifestación. Y fue el 19 de julio del 2018. La manifestación del Servilucem. Ya, eso es correcto. Y se va a presentar un plano de cómo va a quedar la mensura con la configuración de las pertenencias. O sea, este plano tiene que estar bien hecho con las coordenadas y cómo van a quedar las pertenencias. Lo otro que dice es quién va a ser el perito mensurador. Cuando vaya a terreno, esta persona va a estar a cargo de la mensura, de medir. El perito mensurador tiene que estar autorizado por el Sernagiomín. No puede ir un perito mensurador que no esté autorizado. Voy acá a donde yo encontré el catastro y aquí dice peritos mensuradores. Acá están los que se quieran inscribir como peritos mensuradores. De aquí están los antecedentes generales. El año 2020, estos son los peritos que podían mensurar, porque están certificados, inscritos en el Sernagiomín. Tengo un total de 139. No son muchos para todo el país. Solo esos tienen permiso de hacer la mensura. Claro que tienen trabajadores que trabajan para ellos, pero ellos están a cargo del departamento de mensura. Si la mensura fue el 2019, seleccionan 2019, o si fue el 2018, seleccionan 2018, y esa persona que se nombra en el acta de mensura tiene que estar acá. El nombre tiene que aparecer. En esa fecha hubieron 140. Generalmente los nombres se repiten. 2015, 158, y no tengo registros más allá del 2011. Recuerden que les dije que antes todo esto se hacía por papel. Había que comprar el diario no estaba publicado. Así que registros antes de eso, todos están archivados. Si les toca trabajar ustedes en el futuro en mineras antiguas, van a tener que ir a buscar a los archivadores la información. ¿Consultas hasta acá? No, no, profe. Ya. Después dice que la fecha en que se presentó la manifestación está acá también, si no la encuentran. Y no hay nada más importante. Aquí está el juzgado, donde se presentó el trámite. Dice, cuarto juzgado de letra, Copiapó. Entonces, cuando me preguntan el juez que resuelve, es el juez a cargo del cuarto juzgado de letras de Copiapó. Él es el juez quien resuelve. Una pregunta que me hizo alguien al principio de la clase. Yo, profe. Entonces ahí donde dice juez, porque dice juez de quien resuelve la solicitud de mensura, ahí hay que inscribir que es el cuarto juzgado de letras de Copiapó. Y él dice sí o no a esta solicitud que se está haciendo. Revisa que acompañe todos los documentos, los tiquea, sí, vienen todos los documentos. Tiene 8 días. Y se dice que sí,
yo lo publico y se publicó el 28 de enero. Y luego de la publicación, si no hay terceros que se opongan, se va a la mensura, a medir al terreno. Profesora, cuando dice eso de cuando que nadie dice nada, ¿se refiere a que el terreno no tiene dueño? De que no hay otras empresas mineras que estén solicitando mensura al mismo tiempo o que estén en una etapa posterior al trámite, que estén por acá, o que se haya otorgado a lo mejor manifestación y haya por ahí algún lío o algún juicio entre medio donde hay que parar para ver quién tiene la preferencia de mensurar primero. Pero el dueño de la propiedad no tiene que ver con esto. Hay que leer lo que dice el artículo 61-70. Leámoslo. Para ver cuáles son las oposiciones. ...61 y 70. Del 61 al 70. De las oposiciones a la solicitud de mensura. La vamos a leer en forma rápida. Dice que tienen 30 días para oponerse y que puede ser si el terreno comprendido en un pedimento o en una concesión para explorar. Ya. Si el terreno que se está solicitando está sobre un pedimento o una concesión para explorar. No puedo estar pidiendo solicitud de mensura si ya tengo concesión de exploración o tengo pedimento, pero no deberían haber otorgado pedimentos si tengo manifestación. Entonces ahí empiezan las oposiciones de quién fue primero, el que está pidiendo manifestación o el que está pidiendo pedimento. Se puede pedir manifestación sin haber hecho el pedimento antes, sin haber tenido concesión de exploración antes, pero no puedo hacer manifestación si alguien está ya en el trámite del pedimento. Ya, otra es porque el plano esté mal presentado. Rechazada si el plano no tiene una representación auténtica de lo que está solicitando. Por ejemplo, yo encontré algo extraño ahí con el azimut que voy a verificar. Puede ser una causal de oposición. Ahí dice, si hay un manifestante con fecha anterior, alguien que esté manifestando también este terreno con fecha anterior a la que yo manifesté, ahí el juez tiene que dictaminar y pedir antecedentes. Otra oposición importante. Alguien que haya pedido la mensura antes también. No todos tienen que ver con el trámite. Aquí puede haber un juicio y hasta que se declare quién tiene el derecho, el mejor derecho a seguir con el trámite, puede pasar mucho tiempo. Hay concesiones que se pueden alargar demasiado. Ya, antes de hacer el dibujo voy a ver las fechas finales. El extracto dice que fue publicado el 18 de julio, el extracto que yo les mostré.
18 de julio del 2019. Está la fecha de la resolución. Y acá se calculó la fecha de la inscripción, que son 120 días después de la sentencia. O sea, puede haber terminado el 10 de julio del 2019. Y se solicitó el 29 de junio del 2018. No pasó tanto tiempo. Pasó 1 año y 1 mes también, un poco más de 1 año. Fue relativamente rápido. Profe, pero igual de 1 año. Sí, pero hay algunas que demoran 2 años, porque aquí hay una mensura entre medio y hay oposiciones a la mensura. Así que con todos los plazos que se tienen acá, no hay que pensar que esto es rápido. Hay plazos que ya vienen en el diagrama y ya vienen por ley, plazos que hay que cumplir, porque hay que esperar a que alguien se oponga. Aquí dice que tengo 8 días para resolver, pero tengo 30 días de plazo para el pago. Aquí tengo entre 200 y 220 días desde la manifestación para hacer la solicitud de mensura. Tengo 30 días más desde la fecha que ordenó para inscribir la publicación. Tengo 30 días más desde la fecha de la publicación para mensurar, si es que no hay una oposición. Y ahí, si hubiese oposición, vencido el plazo, la sentencia se rechaza y tengo 15 meses de plazo para presentar una nueva manifestación. Son plazos que van sumando. 60 días para subsanar errores, porque a veces cuando se hace la mensura se manda un acta y hay errores en esa acta. Y 120 días más para la sentencia. Todos esos días van sumando. Puede ser entre 1 año y 2 años este trámite. Ya, vamos a hacer el dibujo bien hecho ahora. Y les voy a explicar lo que es azimut. Ya. ¿Y el rumbo, profesora? Ya, el rumbo lo vimos con las pertenencias. Hasta que hablamos de pertenencias, hablamos de rumbo. Ahora vamos a hablar de azimut. Es otro concepto que también me da una relación de ángulo respecto al norte. Vamos a ver cuál es la diferencia entre rumbo y azimut. Voy a dibujar el cuadrante. Después vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver si lo entendieron. Ya no estoy con buen pulso hoy día, así que imaginemos que esas líneas están ortogonales. Ya. El rumbo, eso ya lo habíamos visto. Entonces el rumbo se medía desde el punto medio hacia cualquiera de los cuadrantes. Se elegía qué cuadrante quería medir para el rumbo. Cualquiera de sus vértices, decía. Podía ser un vértice que estuviera acá, un vértice que estuviera acá, el 1, el 2, el 3 o el 4. Cualquiera de los vértices. Para elegir el rumbo. Si elegía el vértice que estaba acá, esto es un repaso, el rumbo iba a ser el ángulo que me mostraba acá, alfa, nor, oeste. Y eso está en grados. Si elegía el vértice de acá, el rumbo iba a ser este ángulo. ¿Cómo escribo ese ángulo? ¿Noreste? Alfa grados noreste, bien. Si estaba en este cuadrante y elegía este vértice, el rumbo estaba en este sector.
Y ahí va a ser alfa grados Sureste. sureste. Muy bien. Y si elegía el vértice que estaba en este cuadrante, el rumbo va a ser este. Alfa grados sur oeste. Oeste. O sea, siempre empiezo del norte hacia el este, hacia allá está la flecha, del norte hacia el oeste, del sur hacia el este o del sur hacia el oeste. La rosa de los vientos, acá está el norte, el este, el sur y el oeste. Estoy dibujando con el mouse, así que no me está quedando muy lindo. Ya, y el azimut también me puede dar la orientación de una línea, pero se mide de otra forma. ¿Horizontal o no? También es en el plano horizontal. La definición de azimut es la siguiente. Ángulo que se mide en sentido horario. Siempre se mide en sentido horario. Desde el norte hasta la línea. Esa es la definición de azimut. Aquí teníamos que el rumbo, aquí yo lo medía en sentido horario, pero aquí lo medía en sentido antihorario. Es como las agujas del reloj. Hacia acá avanzo en sentido horario y hacia acá avanzo en sentido antihorario. En el rumbo yo tengo este en sentido horario, este está antihorario. Horario y este está antihorario. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ya. El azimut siempre se va a medir en sentido horario y siempre se va a medir desde el norte. Acá el rumbo se mide desde el norte o se mide desde el sur. Aquí el azimut siempre se va a medir desde el norte. Entonces vamos a hacer las mismas líneas que antes. Y vamos a mostrar cómo quedaría el azimut. Si estoy en este vértice, el azimut quedaría dibujado acá. Ese es mi azimut. Lo mido desde el norte en sentido horario. Se parece mucho al rumbo. Pero si quiero medir en este vértice, lo tengo que medir, como dice acá, desde el norte en sentido horario hasta la línea. Ese es mi azimut. Es un ángulo mucho mayor. En esta otra línea, el azimut también desde el norte en sentido horario hasta esta línea. Y si lo mido acá, desde el norte en sentido horario hasta esta línea. Esa es la diferencia. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Ya. Hagámoslo como ejercicio entonces. Y me lo van a escribir en el chat. Si tengo un rumbo de 30 grados noroeste, ¿qué azimut es? Azimut lo abrevio siempre con una Z. A ver si pueden hacer eso, para ver si lo entendieron bien. Escríbanlo acá en el chat.
Ignacio. Rumbo de 30 grados noreste. ¿Qué azimut es? Ya ahí tengo una respuesta, 330 de azimut. ¿Alguien me dice otro valor? Y vamos comparando. Voy a esperar que alguien más escriba. Arriésguense si no lo entendieron. Se supone que si está el 30 grados noroeste y vale 360 la vuelta a completar, eso se resta. Exactamente. Se resta y quedaría 330 grados. O sea, azimut. Bien. Ya, Vicente, Pablo y ¿quién me habló? ¿Javiera? Y yo. Sí, está bien la respuesta. Es como dicen sus compañeros. Voy a dibujarlo de nuevo para no... Ya, un rumbo noroeste 30 grados quiere decir que desde el norte yo me di hacia el oeste, acá, 30 grados. La circunferencia completa vale 360, pero yo no alcancé a dar una vuelta completa desde el norte. Aquí voy en 90, 180, 270. Llegué a 360, pero me devolví. 30 grados. Y esos son 330 grados. Muy bien. Profe, si estuviera en otro cuadrante, porque ahí era fácil. Pero cuando está en un cuadrante, no sé, en el tercero. En el tercero, ahí en el tercero el rumbo, voy a dar un rumbo 10 grados sur. ¿A qué azimut equivale? $190 dicen acá. ¿Están de acuerdo los demás? No sé, yo diría 180. ¿Alguien más? Anaís, Franco, Atina, Clarisa. ¿Qué más tengo por acá? Ricardo, tengo hartos. Carla. No, profe, que voy en la calle, no, estoy solo escuchando. Dibujémoslo.
Ya, un rumbo de 10 grados. Sur-oeste. Suroeste se dibuja acá. Desde el sur hacia el oeste. Entonces, del sur hacia el oeste, acá tengo 10 grados. Aquí. Y tengo que medir desde el norte hacia acá. Aquí llevo 90, 180, más 10, 190. Bien, Vicente, bien, Pablo. Eso era. Como el rumbo está como hacia la derecha, se suma, pero si estuviese a la izquierda, se resta. Por Sí, ese rumbo. tienes razón, esa es la lógica. Cuando avanza hacia la izquierda y es antihorario, es que se devuelve, se resta. Si avanza hacia la derecha, se suma. Si avanza hacia la izquierda, se resta. Sí, tiene sentido lo que dijiste. Ya. Pero además de eso, hay otra dificultad más. El azimut ahora se empieza a medir no en el sistema sexagesimal, se empieza a medir en el sistema centesimal. ¿Conocen el sistema centesimal? Lo he escuchado. Sistema sexagesimal. Ese es el que nosotros usamos. El que se usa en Chile. Que va de 0 grados a 360 en una vuelta completa. Y el sistema centesimal va de 0 grados, pero el grado ya no se escribe con un circulito, sino que con una G, a 400 grados. Así que lo voy a escribir ahora. G acá arriba. Grados. De 0 a 400. O sea, la mitad de una circunferencia ya no vale 180. La mitad de una circunferencia vale 90, ¿no? no. Acá una 100, 100, profe. 100 es un cuarto. 200, profe. 200 es la mitad. Entonces iría, en vez de ir 90, 180, 270 y 360, va 100, 200, 300, 400. De 100 en 100. Un ángulo recto es de 100 grados. Y se llama centesimal porque acá es igual que el reloj. Un grado tiene 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Pero en este otro sistema es mucho más fácil. Un grado tiene... Dígame. ¿Y sexagesimal, profesora? El sexagesimal es el que nosotros conocemos hasta ahora, el que nos enseñan, el que está en el transportador, de Ya, ya. 60. Gracias. Y el que no conocemos es el sistema centesimal. Y se llama así porque un grado tiene 100 minutos y un minuto tiene 100 segundos. Voy a colocarle ahora el símbolo arriba.
este es un grado. Un grado tiene 100 minutos, se escribe con una C. Y un minuto tiene 100 segundos. Es más fácil trabajar en el sistema centesimal que sexagesimal. Porque si a mí me dicen, por ejemplo, cuando vieron las coordenadas geográficas, ¿se acuerdan que decía que estoy en una latitud de 72 grados, 30 minutos, 15 segundos? Y al pasarlo en grados, 30 minutos será igual que 0,5. Acá si yo escribo, por ejemplo, 72 grados, Profe, disculpe, sabe que no entendí el tema del sexagesimal. O sea, un grado tiene por qué 60. es igual que en el reloj. Una hora tiene 60 segundos. Perdón, una hora tiene 60 minutos. Una hora tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Va de 60 en 60. Ese es el sistema sexagesimal. Si yo digo que la latitud es 72 grados con 30 minutos, es lo mismo que si yo escribiera 72.5 grados. Porque al tener 30 minutos, avancé la mitad de un grado, 0,5, 72,5. Pero cuando lo escribo en este sistema, en el sistema centesimal, 72 grados con 30 minutos, G y C, es lo mismo que si yo escribiera 70.3 grados. Aquí es directo, va de 100 en 100. Esto es como el reloj, de 60 en 60. Y esto es como los metros. Metros, centímetros, milímetros. Van de 100 en 100. Por eso se llama sexagesimal, porque va de 6 en 6 o 60 en 60. Y esto se llama centesimal porque va de 100 en 100. No vamos a trabajar mucho con esta conversión de grados, minutos y segundos. Lo único que vamos a hacer es transformar de grados sexagesimales a grados centesimales. Para que se hagan una idea, cuando yo acá hablé que el azimut tenía 360 grados, eso estaba en el sistema sexagesimal. Pero en el sistema centesimal tengo que hacer una regla de 3. Yo sé que 360 grados equivalen a 400 grados en el otro sistema. Y acá hago la igualdad. 330 grados en este sistema, ¿a cuántos grados equivalen en el sistema centesimal? De ahí tengo que hacer una regla de 3. ¿Alguien me ayuda a despejarlo? A mí me dio 366,6 periódicos. No sé si estoy bien. Es eso. Ya. O sea
que si el azimut yo lo mido en el sistema centesimal, en este lado de acá, de aquí hasta acá voy a tener 100, acá 200, acá 300, y en este lado de acá voy a tener 366 grados. Hasta acá. O sea que me faltaron para llegar a 434 grados, punto 33333, parece. O 33 grados, punto 33333. Eso me faltó para llegar. ¿Por qué 333, profe, si dice 366? Menos 400. Ah, ya. Esto menos 400 es lo que me faltó para hacer una circunferencia completa. ¿Por qué le estoy pasando los grados centesimales? En el pedimento para la concesión de explotación se anotaba la relación de los vértices en rumbo y el rumbo se mide en grados sexagesimales. Pero ahora en la concesión de explotación, la relación de los vértices se mide en azimut. Y el azimut se anota en grados centesimales. Entonces, de ahora en adelante, el azimut lo van a anotar en grados centesimales. Eso lo voy a escribir como conclusión para que no se les olvide y nos quede aquí registrado. Entonces, en la concesión de exploración, la relación con el vértice es con rumbo grados sexagesimales. Ahora lo arreglo que... Ya. Y en la otra, en la concesión de explotación, la relación de los vértices va a ser ¿con qué? Con azimut y en sistema centesimal. ¿Por qué nos cambian el sistema? ¿Por qué complicarnos la existencia? Ya, yo les voy a contar por qué. Porque Porque están acostumbrados. No. El sistema sexagesimal es el que se usa en Chile, es el conocido. Entonces los documentos generalmente lo encontramos con esta graduación. Pero los instrumentos topográficos vienen en este sistema, en el sistema centesimal. El sistema centesimal se usa en otros países, Estados Unidos incluido. Entonces los instrumentos, como tienen fabricación en otros países, vienen graduados en ese sistema. Entonces, como ya estamos en la parte de la concesión de explotación, donde se hace una mensura, donde tengo que trabajar con mensuras mineras, donde tengo, aquí está. Ya trabajo con mensuras y tengo que medir con instrumentos topográficos. Ahora se mide con GPS, pero en un principio se medía con instrumental que medía ángulos. Esos ángulos se medían de 0 a 400. Y todos los informes y todo lo que yo tengo que incluir en el trámite de la mensura es en el sistema centesimal.
Por eso el azimut del que hablaba la mensura acá decía que venía con un azimut de 150 grados. Aquí está escrita la palabra grados. Cuando escriben grados se refieren al sistema centesimal. O si no, lo escribirían con un círculo arriba. Comprobémoslo. ¿De cuánto por cuánto es este vértice? Ahora dibujémoslo bien. ¿Qué dice la manifestación? Si alguien la bajó. ¿Cuánto por cuánto mide esta manifestación? Ahí la estamos viendo. ¿200 por 200? Sí, 200 por 200, o sea, es un cuadrado. Un cuadrado de 200 por 200. Que tiene un punto medio. Y además ese punto medio coincide con la cantidad de pertenencias, pero es pura casualidad. Ya tiene un punto medio que va a dividir esto en cuadrados de cuánto por cuánto. Cada pertenencia... 100%, profe. Bien, cada pertenencia tiene 100%. Entonces este cuadradito pequeño de acá va a tener 100 por 100. Todos van a tener 100%. Ya veamos ahora los vértices. ¿Cómo están las coordenadas de esos vértices que me causaban extrañeza? Vienen acá, en la mensura. Los voy a copiar para que sea más fácil dibujar. Más pequeñito. Ahí. Ya. Aquí tengo los norte. El norte más grande es el que dice 696896. Y el norte más pequeño es el que dice 6968-756. Ahí. El este más grande es el que dice 367-133. Ah, no, perdón, ese es el medio. 367-233 y el más pequeño 367-033. Giré demasiado. Ahí. Este es de acá, es el más pequeño y este es el mayor. Ya, entonces, ¿dónde está el lindero 1? Dice que tiene norte 6968956, o sea, está acá arriba. Y que tiene este 367033. O sea, es el que está en este sector. Aquí está el lindero 1. Ese es el lindero 1.
debiese ser ese, porque siempre el orden es L1, L2, L3 y L4. ¿Cuál es el azimut? El azimut entonces se mide, ya lo dijimos antes, desde el norte en sentido horario hasta la línea. Acá está el norte. Esta es la línea que representa el norte. De aquí a acá tengo 100 grados. De acá a acá tengo 200, 300. Y si este es un cuadrado y lo parto por la mitad, 350, profe. 350 sería. 350, bien. Porque un cuadrado tiene un ángulo recto de 100 grados y la mitad de 50. Así que este tiene azimut 350. Azimut 350 grados. Tengo que escribirlo con la letra G. Ya no puedo escribirlo con ese circulito de acá. Eso está malo. Porque la letra G es la que simboliza el sistema centesimal. Ya, entonces ya le encontré un error a la mensura. Aquí dice la distancia entre el L1 y el punto de interés es 141,420. Hay que ver si por Pitágoras eso se cumple. Y el azimut entre el L1, no, está bien, po. Está bien. Porque dice que es el azimut entre L1 y el punto de interés, no del punto de interés y L1. Aquí es importante lo que está escrito primero y lo que está escrito después. Dice azimut de L1 al punto de interés. O sea, lo voy a dibujar de nuevo. Control C, Control V. Ahí. Si el azimut parte de L1, voy a colocar ahí que este es el punto de interés porque no lo había escrito. Si el L1 es el origen, entonces mi norte parte desde el L1. Acá tengo que dibujar mi norte. Hacia acá. Y el azimut desde el L1 al punto de interés es este. De aquí a acá hay 100 y de acá a acá hay 50. Entonces ese azimut que dibujamos recién es el azimut del punto de interés al L1. Y este azimut que dibujé acá es el azimut de L1 al punto de interés. Hicieron la relación al revés solamente. ¿Se entendió eso? Algo, profe, algo. Ya. En el azimut siempre importa el punto de partida. Si digo Eso. azimut de P1, perdón, del punto de interés al L1, no es lo mismo que si parto del L1 al punto de interés. Voy a hacerlo con un ejemplo. Si digo azimut AB igual 150, o digo azimut, voy a elegir otra letra, CF igual 210, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que
A es el origen y B es el final de la línea. O sea, que acá va a estar A y acá va a estar B. Porque desde A, que es el origen, yo voy a dibujar el norte. Y desde A hasta B son los 150. Si dibujo un CF de 210, ya voy a dibujar un norte hacia acá y los 210 estarían más o menos hacia acá. ¿Cuál de los dos puntos está en el origen? ¿El C o el F? El C. El C, bien. Y acá está el F. O sea, en el azimut siempre tengo que decir cuál es el origen y cuál es el final. El C es el origen y el F es el final. Aquí en esto que yo había... que predomina siempre el norte, profesora, ¿cierto? Siempre hay que guiarse por el norte. Sí, en el origen se pone el norte. En los 350 que yo había calculado, el origen era PI y la línea final era el L1. Pero lo que tenían escrito en la mensura era con origen L1 y el final era el PI. Aquí dice, azimut UTM desde el L1 al PI. Ese era el orden. Primero iba el L1 y después el PI. Por eso quedó dibujado desde el L1 al PI el azimut de 150. Así que estaba bien. Ya, voy a dejar la clase hasta acá. Es bastante información porque además de hablar de lo que es una mensura y el orden, hablamos de estos conceptos nuevos. ¿Alguna duda, alguna conclusión? ¿Algún comentario? No, profe, por mi lado no, porque me quedó claro. Espero que No, si están solamente escuchando, después lo dibujen y hagan el ejercicio. Voy a parar la grabación y me voy a quedar unos 10 minutos para los que me quieran hacer consultas del trabajo de mañana. Perdón, del trabajo del viernes. El que tienen que entregar el viernes. Al principio alguien me preguntó, así que me voy a quedar un rato más para resolver esas dudas. Ya chicos, dejo de grabar